Bueno, el gobierno de Bolivia entonces intenta unificar los conceptos en torno a una demanda. Que Antofagasta fue invadida en 1879, exigir una reintegración con soberanía al Océano Pacífico y que el Tratado de 1904 fue impuesto. Claro, y queremos ahondar en este tema y en CNN Chile conversamos con la abogada de Derecho Internacional de la Universidad de Chile, Jimena Fuentes. ¿Qué tal, Jimena? Buen día. Hola, buenos días. Buenos días, me levanté muy temprano. Sí, y le agradecemos el esfuerzo. Jimena, conversamos con usted largamente en su momento y espero lo volvamos a hacer cuando tengamos el fallo a propósito de lo que pasaba con Chile y Perú en La Haya. Y hablaba, la visión suya es que nosotros tenemos la razón, llevamos la razón jurídicamente hablando, pero que existe una posibilidad, se construyó un caso, etcétera. ¿Se podría construir una martingala, una leguleyada, dicen algunos, en torno a esto? O sea, es que este caso yo lo veo muchísimo más complicado desde el punto de vista de Bolivia. Por eso que uno creo que tiene que apreciar esta futura demanda. Bueno, primero hay que ver cuándo se va a presentar, si es que realmente llega a concretarse. Y hay que verla también como una demanda que está dirigida al público interno de Bolivia. ¿Ya? A veces no los países no siempre van a los tribunales para ganarle a otro Estado, sino que a veces por un objetivo doméstico. Así es que aquí desvía la atención. Claro, y es tan difícil construir el argumento, ¿verdad? Que casi todas las personas dicen Bolivia tiene un sustento muy débil, lo más seguro es que pierda, ¿ya? Y de hecho no les fue fácil encontrar abogados. Nosotros veíamos en las noticias meses atrás, ¿verdad? Está buscando un abogado no rechazó, porque es un caso difícil. Ahora existe la posibilidad, porque abogados más o abogados menos, si es que Chile lo demandan, tenemos que contratar abogados y eso cuesta una fortuna. ¿Existe la posibilidad de que Chile simplemente haga caso omiso de la demanda? Diga, yo no reconozco jurisdicción, yo no sé de qué me están hablando ustedes y simplemente no se presente. Bueno, hay países que han hecho eso, ¿ya? Hay países que han hecho eso y no por hacer eso uno pierde el caso, ¿eh? Porque la Corte va a tener que analizar la demanda en sus méritos igualmente. Como en rebeldía del país que no se presentó. Exactamente. Sin embargo, Chile, en este sentido, como ha declarado ser respetuoso de la Corte y del derecho internacional, lo más probable es que sí se defienda. Pero probablemente Chile va a evitar ir al fondo inmediatamente, porque aquí existe una buena causal de objeción de jurisdicción. Por lo tanto, probablemente lo primero que se va a tener que discutir es si la Corte tiene o no tiene jurisdicción para entrar a conocer, claro, de una situación que ya ha sido zanjada en el pasado. Porque venir a reclamar la nulidad del tratado parece como una excusa, ¿no? Y como que había un vicio de la voluntad, claro, como que el tratado estaba forzado 20 años después del cese del fuego, además, ¿no? Exacto. No parece un fundamento muy fuerte. Además que sería muy fácil entonces saltarse esa limitación que tiene el Pacto de Bogotá, que señala no se pueden reabrir cuestiones ya zanjadas en el pasado. Entonces sería muy fácil señalar, es que no ha sido zanjado porque es nulo, ¿verdad? Entonces comienzo a discutir la nulidad. Ahora, si sale caro para Chile buscar abogados para Bolivia, ¿para qué decir? Tener que contratar todo un equipo que construya esto de la nada y empezar a presentar para documentaciones y escritos para presentar la demanda después. ¿Tanto vale la pena construir todo este caso económicamente hablando solamente por un tema doméstico? Bueno, ahí uno tiene que hacer la evaluación de eso, la tiene que hacer los políticos que están en ese momento en un país. Pero el punto de vista legal, hay fundamento. A lo mejor vale la pena. Pero el punto de vista del fundamento, el próximo año, el punto de vista del fundamento, por ejemplo, siempre se ha hablado que en el caso con Perú, que algo podría ganar Perú, que algo. Por mínimo, pero algo. Claro. Aquí algo podría ganar Bolivia desde el punto de vista del fundamento, desde el derecho. Mire, yo así con un poco de riesgo, pero yo me atrevería a decir que ni un tribunal en el mundo va a cambiar una frontera establecida y que ha sido respetada por más de 100 años. Es decir, no se me puede pasar por la cabeza que un tribunal en el mundo vaya a decir, vuelva a sus fronteras anteriores a 1879. Porque además eso abre la puerta para que en Europa volvamos al Imperio Austrohúngaro, claro, para que en Sudamérica, para que en África, o sea, realmente es una puerta muy peligrosa, ¿no? Exacto, entonces realmente es impensable.
lo que más podría obtener, creo yo, es algo que ya ha obtenido en otras sedes. Ustedes saben que Bolivia en algún momento también llevó esto a la Sociedad de las Naciones en 1920. En 1920 ya señaló y se formó una comisión de juristas en la Sociedad de las Naciones para analizar el Tratado de 1904. Bolivia llevó todos sus argumentos, que había sido impuesto, que le provocaba problemas económicos, etcétera. Y la Sociedad de las Naciones señaló, ¿sabe qué? Yo no tengo ningún poder para poder revisar un tratado vigente. O sea, es lo mismo que... Exacto, es lo mismo que diría un tribunal hoy día. Así es que lo más que podría lograr, creo yo, es que una corte dijera, mire, estos dos estados deben negociar de buena fe, deben seguir negociando de buena fe, que es lo mismo que puede obtener Bolivia sin necesidad de gastarse los millones de dólares que se tendría que gastar en la corte. Jimena, ahora este tratado con Bolivia de 1904 no solamente delimita la frontera y da por terminada la guerra, sino que además tiene otras cláusulas que tienen que ver con el compromiso que tiene Chile de hacerse cargo del tren Arica-La Paz, también con el paso libre de puertos, el pago de algunas indemnizaciones, ¿no es verdad?, desde Bolivia a Chile, el derecho que tienen los bolivianos a establecer agencias aduaneras permanentes en nuestros puertos. ¿Hay algo de esto que Bolivia pueda estar reclamando con razón? Mire, sin perjuicio de que pudiera existir, porque hay cuestiones que podrían ser discutibles. Por ejemplo, ellos señalan que el libre paso se está impidiendo cada vez que se le exigen, ¿verdad?, tomar medidas de seguridad ambiental. Ya, uno podría decir, bueno, pero es que los tiempos hay que aplicar las reglas de acuerdo a cómo cambian las normas en el tiempo, ¿verdad? Hoy día no se puede llevar mineral a granel. Hay que llevarlo con ciertas medidas de seguridad para que el plomo y otros metales pesados no se anden dispersando en el medio ambiente. Que son las mismas que se le exigen a los nacionales. Y se le exige, claro, no es discriminatorio. Entonces ya, por último, supongamos que se discute esa cuestión. Con todo, una violación de un tratado de esas cláusulas tampoco tendría ninguna incidencia en la fijación del límite. Es decir, la fijación del límite tiene una fijeza que incluso hay un caso, Lidia Chat, que la Corte señaló, incluso si el tratado fuera nulo, ¿ya?, la fijación del límite, el aspecto delimitador que tiene este tratado, subsistiría. Sobreviviría al tratado. Wow. ¿Ya? Es decir, si algunas de las otras cláusulas fueran nulas. Por lo tanto, es demasiado difícil, creo yo, como les digo, que un tribunal vuelva atrás más de 100 años. Hablemos entonces ya no de lo jurídico, sino de lo comunicacional. Resulta al menos molesto escuchar al presidente, me imagino yo, para las autoridades nacionales, escuchar a un presidente de país vecino con la cantinela permanentemente y con insultos para con la Cancillería, para con el presidente de turno, etcétera. ¿Cuál sería la recomendación desde el punto de vista jurídico, político, comunicacional, por así decirlo, para la Cancillería chilena? ¿Qué actitud adoptar? Bueno, yo no soy quien para dar consejos en esa materia. Claro que es quien. Pero, mire, lo que yo creo es que lo que va a ocurrir aquí es lo siguiente. Chile se va a presentar a la Corte, pero se me ocurre a mí que sí está en cuestión el Tratado de 1904, va a haber una objeción de jurisdicción de la Corte, ¿ya? Y entonces ahí hay que pelear este asunto desde ese punto de vista, cosa que ojalá termine, como se dice, in limine, es decir, antes de que la Corte pueda entrar a cualquier aspecto de fondo, ¿ya? Eso es lo que yo creo que se debe hacer. Y ¿sabes lo otro que yo pienso que hay que tener paciencia, hay que mirar, no hay que adelantarse, porque miren, Bolivia anunció que los próximos días va una comitiva, ¿verdad? Bueno, pero normalmente los países no llevan su demanda y sus 4 volúmenes de demanda a la Corte inmediatamente, sino que solamente anuncian que van a demandar. Entonces va a llegar con 5 hojas, ¿verdad?, explicando su posición. Y ahí se establece un plazo. A mí se me ocurre que Bolivia va a pedir mucho plazo, que no va a decir, el próximo mes yo traigo mi demanda, sino que va a señalar, yo necesito 1 año para presentar mi demanda con todos sus antecedentes, y etcétera. Y eso quiere decir entonces que los plazos comienzan a crecer, se hacen bastante largos, entonces 1 año. Nicaragua, cuando demandó a Colombia, pidió 18 meses.
18 meses para preparar su demanda. Entonces, por lo tanto, después Colombia tenía 18 meses para contestar. ¿Y cuál es el objeto de pedirlo tanto antes? ¿Una cosa política, doméstica también, del anuncio? No, también tiene que ver con cierta deferencia para el otro Estado. Ajá. Es decir, que todos vayan preparados, que nadie se encuentre con una demanda, digamos, inesperada. Pero supongamos un año, ¿ok? Desde que Bolivia presente su demanda, Chile en 3 meses debería, si es que hay alguna causal, objetar la jurisdicción. ¿Ya? Pero es que justo en ese momento, cuando pase un año, de abril al otro abril, o mayo, supongo, mayo al otro mayo, va a haber habido un cambio de gobierno en Chile. Y entonces eso cambia también los escenarios. Entonces yo creo que aquí no nos debemos adelantar porque entre medio pueden pasar un montón de cosas en Bolivia, en Chile. A mí se me ocurre que si esta demanda sigue su curso en el Tribunal de la Haya, va a ser una demanda muy larga y de repente con suspensiones, con unos espacios muy grandes. Vamos a envejecer entonces aquí en el estudio con Jimena, invitándola cada 2 años, vamos viendo el paso del tiempo. Queremos agradecerle, profesora, muchas gracias por aclararnos tantos puntos. Gracias a ustedes. Nos vemos.